Estamos estudiando la primera epístola de Juan, primera de Juan. Oremos antes de leer. Padre, venimos ante ti en el nombre de tu Hijo Jesús y cuán agradecidos estamos de abrir el pan de vida y de compartirlo versículo por versículo en este pueblo tuyo, en el santuario, y aquellos que nos están viendo por la cadena SBN, desde donde quiera que se encuentren en el mundo ahora mismo. El Señor, le damos gracias y pedimos que el Espíritu Santo nos ayude a presentar las grandes verdades que el gran apóstol del amor nos ha dado en estas epístolas, y te damos toda la alabanza y la gloria, y todos decimos amén. Jesús mismo, o Juan capítulo 13, versículo 23, dijo de Cristo, de Juan, dijo que el discípulo a quien Jesús amó. ¿Qué declaración? El discípulo a quien Jesús amó. Ahora, nosotros sabemos que Dios es amor y sabemos que Él ama a todos, pero que eso sea grabado en la palabra de Dios nos dice mucho del carácter y de la naturaleza de este hombre. Una persona dijo de él que Juan fue un hijo del trueno transformado en un apóstol de amor. Me encanta esa declaración. Otro dijo que Juan vio la gloria de Cristo en el monte de transfiguración, la agonía de Cristo en la cruz y la victoria de Cristo en la visión de Apocalipsis. Origen dijo de él, dijo, el apóstol de amor jamás separó el amor de la verdad. Él dijo, Juan es el teólogo entre los evangelistas. Martín Lutero dijo de él que el evangelio de Juan es el evangelio principal de todos. En este hombre, lo que él nos ha dado, especialmente en estas epístolas, al leerlas, usted puede ver a un hombre que ama al Señor con todo su corazón, y usted puede ver a un hombre que ama a su hermano creyente. Vamos a comenzar este día en el versículo 5, pero antes de leer el versículo 5, estaba leyendo esta tarde en el libro de F.F. Bruce sobre el Evangelio de Juan y las epístolas de Juan. F.F. Bruce fue un gran teólogo de días de antaño. Él dijo, la primera epístola ni comienza ni termina como alguna otra epístola. No comienza con ninguna indicación de la identidad del escritor o del pueblo con quien él trata, ni tampoco termina con saludos personales. Es un saludo o un mensaje de ánimo y seguridad para los cristianos que estaban perplejos y atónitos por recientes eventos en medio suyo, que fue la entrada de la enseñanza gnóstica que estaba desviando a algunos miembros de el Evangelio de Cristo. Fue la negación de que Cristo había venido en la carne, lo cual vendría a reforzar la verdad de su venida en los versículos del 1 al 4. En el primer siglo cristiano, nadie jugó una parte más exitosa en declarar el Evangelio que Juan el Amado. Su epístola sirvió para declarar la verdad de la encarnación y el ministerio terrenal de Cristo a esos creyentes tempranos, los cuales tenían su fe turbada por la falsa enseñanza de los gnósticos y por la defección de diferentes creyentes que comenzaron a seguir esos maestros falsos. Él conoce su evangelio como amor porque él sabe que su evangelio es verdad, porque él estuvo allí, él lo atestiguó, lo vio, lo escuchó y lo tocó. ¿Qué declaración? En el versículo 5, Juan dice, este es el mensaje que hemos oído de él y que declaramos a vosotros, que Dios es la luz y no hay ningunas tinieblas en él. Ahora, Juan, la referencia de esta declaración es que parte de la enseñanza de los gnósticos era que ellos negaban la deidad de Cristo. Y habían algunos maestros en ese campo que de hecho enseñaban que Cristo en forma terrenal, que había perversidad en él. Entonces Juan, tratando todo eso desde el mismo principio, él está tratando con estos errores que estaban entrando a la iglesia. ¿Cuántos de ustedes entienden hoy y saben que una de las responsabilidades de los pastores es atacar el error? Es nuestro trabajo contender por la fe. Es nuestro trabajo predicar la verdad, pero también es nuestro trabajo identificar la falsedad. No todo en la iglesia es de Dios. No todo en la televisión cristiana es de Dios. No todo que sale bajo el nombre de Jesús es de Dios.
Así que tenemos que, como pastores, si decimos que amamos a las ovejas y no le advertimos a las ovejas, somos mentirosos. Vuelvo a decirlo, si un pastor dice que ama a sus ovejas, pero no advierte a sus ovejas del error que está entrando a la iglesia, enseñando que estás desviando a la gente, entonces es un mentiroso, no ama a las ovejas. Si usted ama a alguien, usted va a cuidar de esa persona, amén. Ese es el trabajo. Él dijo, entonces, este es el mensaje que hemos oído de él. Y él está comparando el mensaje de Cristo a comparación de estos otros maestros, de los falsos maestros que estaban trayendo a la iglesia. Ahora, yo debo admitirles que yo estoy perplejo en cuanto a cómo algunas personas de la iglesia pueden creer mentiras que son tan obvias como esa nariz que usted tiene en su rostro. Les digo que no es como que a veces es un poco de error, sino que es tan obviamente falso y aún así la gente que sabe o debería saber cae redondita demasiado a menudo y eso me rompe el corazón. Porque cuando usted comienza a seguir a otro Jesús, a escuchar otro evangelio siendo dirigido por otro espíritu, usted va a terminar en el infierno. No hay ningún rodeo. Así que Juan dice, este es el mensaje que hemos oído de él. Y bueno, una de las cosas que Juan estaba atacando era la falsa enseñanza de una herejía llamada antinomianismo. Y no sé si lo dije bien, ¿cómo se dice? Antinomianismo. Ya lo dije bien. Sí, tuve que pensar un momento, pero sí lo dije. Y literalmente significa en contra de la ley. En otras palabras, estaban enseñando a los cristianos que el pecado no es un problema. Estaban enseñando que nada está mal. Estaban enseñando que si satisface los deseos de la carne, está bien. Y estaban desviando a la gente y estaban desviándolos en falsedad. Así que la idea es, y Juan les estaba diciendo que si continúan siguiendo este camino van a morir en pecado y se van a ir al infierno. Ese es el punto que estaba diciendo, no se puede ser más claro que eso. Entonces, esto era un ataque en contra de la moralidad del Evangelio. ¿Cuántos de ustedes entienden esta noche que hay una moralidad en el cristianismo? Un cristiano debe ser una persona moral. Ay, qué débil, iglesia. Lo vuelvo a decir, un cristiano debe ser un farol de moralidad en medio de un mundo de inmoralidad. Nosotros debemos permanecer y en contraste, en contra de lo que sea contrario a la palabra de Dios, la naturaleza de Dios, la santidad de Dios y la justicia de Dios. En otras palabras, si no estoy proclamando legalismo, pero como hijos de Dios, no podemos actuar como el mundo. Hemos sido cambiados y nuestra vida debe ser un testimonio de ese cambio. Entonces nosotros no vamos a donde el mundo va, no hacemos las cosas que el mundo hace, no nos emocionamos por las cosas que el mundo hace y por lo que se emociona. Nuestra vida ha sido transformada por el poder del Evangelio de Jesucristo. Esta herejía de que nada está mal, usted puede hacer lo que se le antoje hacer, estaba desenfrenado entre las iglesias de Asia Menor en los días de Juan. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 6 nos hablan de esto. Y miren, y bueno, alguien puede decir, bueno, eso no es enseñanza, nadie cree eso en la iglesia el día de hoy. No, claro que sí, claro que sí. Hay muchas enseñanzas en el protestantismo que creen que usted tiene que pecar un poco todos los días. Que no hay problema con pecar un poco todos los días, que estamos en este mundo y bueno, no somos perfectos y se espera pecar un poco. No, no es cierto. Ahora, no existe tal cosa como una perfección en su caminar con el Señor, porque todos somos individuos caídos. Pero como hijos de Dios, los que hemos tenido una vida transformada, yo no debo ser dominado por el pecado, ni tampoco practico el pecado. Todos fallamos al Señor de vez en cuando, palabra, acción, obra, pensamiento, sea lo que sea el caso, pero eso no es quien nosotros somos.
No vivimos una vida de iniquidad constante y de transgresión. Sin embargo, hay algunos en la iglesia hoy que dicen, bueno, no hay problema, no es un gran lío. Claro que sí, es un gran lío. El pecado no permanece estático. El pecado es como un cáncer maligno. Y si el Hijo de Dios no trata con él, lo consumirá y lo destruirá. Y nosotros debemos reconocer el día de hoy, y yo no digo esto a la ligera, lo digo con un corazón quebrantado. Pero si la verdad se supiera, y no estoy hablando yo del mundo evangélico, ese no es mi mundo, estoy hablándole al mundo pentecostal carismático. En nuestras iglesias dicen que hay más de 100,000 pentecostales independientes carismáticos, iglesias en Estados Unidos, que aproximadamente hay 12,000 iglesias de Dios, de las Asambleas de Dios, aproximadamente hay 8 o 9,000 iglesias de Dios en Cristo y hay como 4,000 iglesias de Dios. No estoy seguro de cuántos de pentecostalismo y santidad y cuadrangular, son diferentes denominaciones pentecostales, iglesia de Dios de profecía, pentecostal de Dios, y la lista puede avanzar más y más, pero es probablemente de 160 a 70,000 iglesias, de muy pequeñas a muy grandes. Y si nosotros conociéramos la verdad, si pudiéramos ver el corazón de la gente sentada en esas bancas, se sorprenderían con el número de creyentes que no viven una vida victoriosa. Viviendo una vida en donde el pecado, en la cual el pecado tiene el dominio de su vida. Es impresionante cuántos cristianos maldicen. ¿Aló? Yo estoy alrededor de ellos, llevan sus Biblias, van a la iglesia, y aún así uno habla con ellos y sale una maldición. No debería ser eso. ¿Cuántos cristianos beben? No debería existir. ¿Cuántos cristianos? Bueno, digamos de esta manera, todo pecado que usted encuentre en el mundo, aún los más horrendos y perversos, se encontrarán en la iglesia. Se pueden encontrar en la iglesia. Ahora, yo sé que algunos dicen, bueno, esa gente es hipócrita. Bueno, tal vez sí algunos, pero la mayoría no. Simplemente no saben cómo vivir para Dios. ¿Y saben por qué no saben cómo vivir para Dios? Porque los pastores no les han dicho. ¿Y saben por qué los pastores no han dicho nada? Porque los pastores no saben cómo vivir para Dios. Y estaba viendo yo un videoclip en Instagram el otro día de dos predicadores. Y nunca los había visto antes, nunca los había escuchado antes, pero uno fue presentado como un pastor de una mega iglesia, no sé qué es lo que eso significa, no sé si era una iglesia de 1,000 o 10,000, nunca había escuchado de él. Y a él se le hizo la pregunta por los otros ministros, él dijo, hemos visto en los últimos años, 2 o 3 años, a ministros o ministerios grandes de mega iglesias caer en pecado. ¿Y cuál es la razón de todo eso? Él estaba preguntando. Y él, bueno, parte de su respuesta fue muy buena. Él hizo la declaración. Primero dijo, permítame decir esto. Él dijo, los pastores de mega iglesias salen en las noticias por causa del tamaño de su iglesia. Pero dijo, lo que sea que el problema sea en las iglesias grandes, también está en las iglesias pequeñas. Él dijo, los predicadores están cayendo por todos lados. Es lo que él dijo. Él dijo, los predicadores están cayendo por doquier. Luego el resto de la declaración que hizo fue algo completamente erróneo. Completamente erróneo. Él trató de inventar su razón del por qué. Bueno, es que no están consagrados. Y yo no creo eso. Yo no creo que alguna persona desea ser siervo del Señor y ser ministro del Evangelio y aún así no hay un deseo en su corazón de ser consagrados al Señor. Luego dijo que, bueno, sí, hablando del ego, y él hizo varias declaraciones, y yo estuve en desacuerdo con cada una de ellas. El problema es simple, sea que estén sentados en la banca o detrás del púlpito, la mayoría de cristianos jamás han recibido instrucción en cuanto a cómo vivir para Dios. No saben qué es lo que la santificación es. Así que Juan está tratando con eso. Él dijo, declarando, y os anunciamos que Dios es luz. La idea aquí es que Dios
a su naturaleza, carácter y esencia es luz. ¿Qué hace la luz? La luz refleja hacia afuera. La luz desfavorece las tinieblas. Y lo que Juan está diciendo es que, escuchen, estos falsos maestros, estos gnósticos, estos otros que han estado viniendo, lo que están enseñando es una mentira y es probado por el hecho de que hay tinieblas en ellos. No están viviendo vidas justas. No son un ejemplo que uno quiere seguir. Pero aquel que yo toqué, aquel que yo palpé, aquel que yo vi, aquel que yo escuché hablar, Él es la luz. Y entendamos esto, que la luz, cuando se trata del Señor, nos habla de santidad, nos habla de justicia. Así que cuando Él dice que Dios es luz, Él de hecho está diciendo que Dios es santo, Dios es justo, Jesucristo es la justicia de Dios. Es lo que Él está diciendo aquí. Él está diciendo aquí y en la palabra de Dios la luz. A lo largo de toda la Biblia se asocia con Dios. Algunos de los ejemplos, Dios es lo que el Salmo 104 nos dice. Ezequiel, en la aparición de la semejanza de la gloria del Señor, fue en el resplandor en Habacuc, que es la luz. Cristo ha llamado a los hijos de Dios hijos de luz, queriendo decir que somos hijos de la luz, queriendo decir que somos un reflejo de esa luz. Cuando fuimos salvos, nuestra luz fue transformada, por lo tanto, eso es lo hermoso de todo. Nosotros andamos y vivimos en la misma luz que Dios anduvo en esta tierra. Ahora, no tenemos la medida de la luz porque no somos perfectos. Él era el Hijo de Dios, así que Él no tenía límite a la gloria que había en Él. Pero aunque nosotros no tenemos el mismo grado de luz, la luz que sí tenemos es la misma luz que Jesucristo, el Hijo de Dios, caminó en esta tierra, y alguien necesita alabar por eso. Dice, en Él no hay tinieblas en lo absoluto. Esto presenta que la perfección completa de la naturaleza de Dios, que Él es verdad. La luz siempre nos habla de verdad. Y no hay tinieblas en Él. Así que Juan está diciendo que estos otros maestros que han permitido entrar aquí, que los desvíen, no están caminando en la luz, están caminando en tinieblas. Y cuando se trata de hablar de la luz y Dios, físicamente la luz representa la gloria, intelectualmente representa la verdad y moralmente representa la santidad. Cada uno de nosotros, como hijos de Dios, nuestro deseo en nuestro caminar con Dios debería ser caminar santamente. Quiero caminar santo ante Él. No quiero hacer nada que le ofenda. No quiero nada en mi vida que sea una afrenta a Él. Como dice la Escritura, sed santos como Él es santo. Weiss lo dijo de esta manera, él dijo, en la palabra, Weiss dijo, podemos decir que Dios tiene a su naturaleza, a su luz, y las tinieblas en Él no existen ni siquiera en lo absoluto. Versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Esto nos habla del corazón de lo que estamos viendo. Tenemos un fenómeno en el mundo en este momento. Yo no sé si se han dado cuenta o no, pero todo mundo está saliendo diciendo, soy un cristiano ahora. Todo mundo dice ser cristiano. Estoy viendo yo atletas que están en Instagram hablando de ser bautizados, esto y lo otro, y eso es maravilloso. Sin embargo, la verdad del asunto es que yo no creo que son salvos. No me digan que aman a Cristo y en el próximo momento están diciendo maldiciones. No me digan que aman al Señor y tienen ustedes una cerveza en su mano. No me digan que aman al Señor y ustedes acaban de ser bautizados y están por ahí buscando chicas. Vamos, hermanos. Así que tenemos que tener cuidado de a quién llamamos cristianos. Esto termina en profesión en vez de posesión. La verdad del asunto es, especialmente en iglesias no carismáticas y pentecostales, hay iglesias enteras de personas y la gran mayoría de ellas o de personas son religiosas pero no son salvas.
tienen la filosofía del cristianismo, pero jamás han tenido una experiencia que ha cambiado su vida con Jesucristo. Así que esta gente, quien quiera que sea, se levanta, se jacta y dice, bueno, yo fui bautizado, yo soy un hijo de Dios, yo amo al Señor, pero no están viviendo la vida, entonces son mentirosos. Eso es lo que Juan ha dicho, mienten, no hay verdad, no caminan en la verdad. Luego, por otra parte, está, como ya les mencioné hace un momento, hay cristianos que aman a Dios, pero están luchando contra el pecado y ellos necesitan entender que debemos regresar a la cruz y andar en las tinieblas. Esto proclama el hecho de que cuando Juan dijo que esta gente, jactándose de la justicia, pero no tienen fruto, andan y caminan en tinieblas, no caminan en la verdad. Y nosotros mentimos y no hacemos la verdad, o no practicamos la verdad, proclama que su salvación es falsa. Cuando nosotros vemos esto, tenemos que llegar a un entendimiento de algo. La salvación es o transformadora o es falsa. Debemos entender eso. Este libro no nos habla de una vida que si usted acepta a Cristo, entonces usted puede continuar viviendo como vivía antes. Por lo tanto, de manera que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? El tal es nueva criatura en Cristo Jesús. La salvación significa un punto, un cambio completamente nuevo. La salvación significa una transformación completa de vida. La salvación significa que ya no amamos las cosas que solíamos amar, ya no hacemos las cosas que solíamos hacer, pero ahora hemos sido tocados por la mano de Dios. Él nos ha cambiado, Él nos ha sacado de las tinieblas a la luz maravillosa, es lo que la Biblia dice. Aleluya. Por lo tanto, nuestra vida y nuestro caminar con Dios debería ser un reflejo de eso. Su vida, quiero decirles que su vida debería testificar más de lo que su palabra o sus discursos. Su vida debe ser el ejemplo más grande de ser salvos. Sin andar castigando a la gente con la Biblia, sin andar citando escritura, ellos deben saber que usted es un hijo de Dios. La gente debe saber que no somos como ellos. Deberían saber por nuestras acciones que no vivimos la senda que ellos viven. Ellos deben reconocer, cuando ellos nos ven a nosotros, que nosotros caminamos en un nivel más alto, una senda más alta. Nosotros vemos las cosas diferente a ellos, escuchamos las cosas diferente a ellos y hablamos diferente a ellos. Entonces, cuando vemos esto, mentimos y no practicamos la verdad. Esta declaración llega al corazón, y ya les he mencionado esto antes y lo escribí, pero estaba yo preguntándome si lo debería hacer o no, pero lo voy a hacer. Hemos visto en los últimos 20 años en la iglesia surgió, bueno, no sé si ha sido tanto tiempo, pero cuando quiera que hubiera sucedido, un señor escribió un libro que barrió con el cristianismo. Les digo que entró por todas las iglesias, se hizo un número 1 bestseller, se tituló La Revolución de la Gracia. Y fue algo que se presentó por todos lados. Yo vi a ese señor de Singapur, vi que estaba siendo entrevistado en todas las cadenas cristianas estaban promoviéndolo, diciéndole a la gente que deberían comprarlo, y yo estaba ahí sentado escuchándolo, diciendo, bueno, espera un momento. Usted les está diciendo a ellos que lean algo que es una mentira, porque el libro, desde la primera página hasta el final, es una mentira. Ahora, permítanme explicarles por qué. Porque el escritor del libro, su premisa era que como hijos de Dios, ahora que somos salvos porque Cristo murió en la cruz, y esta es su misma declaración, y derramó su sangre por el pecado pasado, presente y futuro, eso significa
que como hijo de Dios, el momento en el que somos salvos hasta que muramos, jamás tendremos que pedirle a Dios perdón otra vez de nuestros pecados si fallamos. Ahora, esa era la premisa. Cualquier persona que haya estado en la iglesia más de una hora sabe que esa es una mentira. Vamos a entrar a eso en el próximo capítulo. Juan entra directamente en el próximo capítulo, en el capítulo 2. Como hijo de Dios, no queremos ofender al Señor, pero sí ofendemos al Señor. ¿Y qué es lo que usted tiene que hacer cuando usted ofende a alguien? Usted tiene que arreglar la situación. Ahora, esta es su premisa. No hay problema con ofender a Dios. Esa es su premisa, no hay problema. Usted puede ofender a Dios todo lo que usted quiera. Pero ese mismo Señor sabe que si Él ofende a su esposa, Él va a tener que pedir perdón. ¿Aló? Entonces, en esencia, lo que Él está diciendo es que, miren, bueno, yo entiendo que si le ofendo tengo que disculparme, si ofendo a mi esposa tengo que disculparme, si ofendo a esta persona con el trabajo tengo que disculparme, pero si yo ofendo a Dios no tengo que disculparme. Eso es una estupidez, eso es ridículo, eso es apostasía. Cuando ese libro salió, de hecho tuvimos a dos familias que se sientan aquí a la izquierda, eran muy fieles. Estaban entretenidos en todo eso. Ellos lo adoptaron. Comenzaron a tratar de hacer que la gente lo leyera y nosotros tuvimos que ir a ellos y decirles, no, detengan eso. No queremos ese libro en esta iglesia. Bueno, se enojaron, salieron de la iglesia. Y eso me rompe el corazón, pero lo que me rompe el corazón aún más es que ni siquiera están viviendo para el Señor el día de hoy. Porque si usted sigue esa enseñanza hasta su conclusión, entonces lo lleva a un corazón endurecido. Y cuando usted rehúsa confesar su pecado, cuando usted rehúsa arrepentirse, pedirle al Señor que lo perdone, antes de terminar esa declaración, la realidad es que como hijos de Dios, debemos estar viviendo nuestra vida 24 horas al día en un estado de arrepentimiento constante. Esa debería ser nuestra actitud. Y no quiero decir andando por ahí cada momento diciendo, ay Señor, discúlpeme, lo siento. No, nuestra actitud debe ser siempre, Señor, yo sé que yo estoy destituido, sé que no siempre obedezco los ideales, yo soy un ser humano pobre y patético y Señor, yo me arrepiento. Lo siento, yo quiero vivir una vida de santidad y justicia. Es una actitud constante de vivir una vida de arrepentimiento. ¿Está entendiendo lo que le estoy diciendo? Porque un verdadero hijo de Dios nunca jamás debería querer ofender al Señor. De ninguna manera posible. El caminar de una persona debe de compararse con su vida. El caminar de una persona debe siempre compararse con una persona, con su vida. La verdadera comunión debe transformar a una persona cambiada. Si no hay evidencia de una vida transformada, Juan dice que mentimos y la verdad no está en nosotros. Andar en la luz significa andar en la verdad y en obediencia y en sinceridad. Versículo 7, pero si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero si andamos en la luz, una vez más la palabra andar tiene que ver con nuestras acciones, nuestro orden de vida, cómo vivimos nuestra vida. Como Él está en la luz se refiere al hecho de que Él es la luz, significa que nosotros andamos, como dije hace un momento, nosotros andamos en el mismo tipo de luz que Él tiene y que Él es. Luego dice que tenemos comunión unos con otros y esto tiene que ser entendido correctamente. No está hablando de comunión con otros creyentes. No es eso lo que significa. Significa que tenemos una comunión con el Señor. Ahora piensen en esto bien. No solo el Señor desea que tengamos comunión con Él, Él desea tener comunión con nosotros. ¿Se dan cuenta de que Dios quiere tener comunión con ustedes? Tal como Él descendió en el huerto del Edén en lo fresco del día y anduvo con Adán y Eva,
y se comunicó con ellos. Él quiere comunicarse con ustedes. Él quiere tener comunión con ustedes. Él quiere que ustedes le digan a Él que le aman. Él quiere que ustedes le digan a Él que usted le adora. Él quiere que usted bendiga su nombre para que Él pueda decirle a usted que Él le ama. ¿Me están escuchando o no? ¿Entienden lo que les estoy diciendo? Qué gozo saber que Dios, el creador de los cielos y la tierra, quieren tener comunión con nosotros todo y cada día. Y ustedes pueden tener la comunión con Él 24 horas al día, 7 días a la semana. Kenneth Wuest dijo esto, la frase tenemos comunión unos con otros. En efecto tiene un significado doble, pero es más fuerte el énfasis en cuanto a la comunión que nosotros tenemos con Dios y Dios con nosotros. Maravilla de maravillas, dijo él. No solo tenemos comunión con Dios, pero Él también nos da esa comunión a nosotros. Esta comunión no es un asunto de preferencia como el de una pareja, solamente la pareja cuando uno está enamorado del otro, pero Dios está dispuesto a tener relación con los gusanos hechos del polvo, pecadores salvos por la gracia, criaturas de su hechura. Él quiere tener comunión con nosotros. Luego, en efecto, lo que Él está diciendo es que al mismo tiempo que no pueden tener comunión conmigo y tener comunión con el pecado. No pueden tener comunión con la justicia y comunión con la injusticia. Y al mismo tiempo, como creyentes, nosotros no podemos ser o tener amistades íntimas con incrédulos. Entiendan eso. Sé que algunos de ustedes tal vez tengan amigos cercanos, pero no son salvos. No pueden ser sus amigos cercanos. Sé que a la gente no le gusta escuchar eso, pero no. Usted no debe andar con nadie que no esté en comunión con el Señor. Ahora, no quiero decir que nosotros descartamos a la gente, no es lo que estoy diciendo, pero el punto que estoy haciendo es este: no podemos permitirnos tener intimidad o ser íntimos con ellos. No son hijos de la luz, no van a poner en nosotros lo que necesitamos tener en nuestra vida. Ellos nos van a drenar, nos van a quitar. Ellos, miren, nuestras amistades deben ser con aquellos de la misma fe. Nuestra comunión debe ser con aquellos de la misma fe. Nosotros debemos querer tener comunión, amistad y comunión con aquellos que pueden hablar edificación y ánimo a nuestra vida. Debemos estar en comunión con una persona que en tiempos de necesidad puedan orar por nosotros. Cuando estamos enfermos podemos llamar y decir, necesito su oración. Usted no puede hacer eso con su ser amado no salvo. Ahora, una vez más, permítame especificar aquí, no puede descartar a gente que no es salva. No estoy diciendo eso en lo absoluto, pero no puede permitirse usted mismo ser llevado a su red de pecado. Tiene que trazar una línea allí. Pero mire, al mismo tiempo, hay algunos cristianos con los que yo no quiero tener nada que ver. Yo no quiero estar alrededor de un cristiano que se queja y lloriquea y se queja de todo y llora y se queja y habla de todo el mundo. Yo no quiero ser amigo de una persona que cada vez que yo lo veo, yo tengo que sentarme ahí 30 minutos y escuchar todos sus problemas. Yo no quiero estar alrededor de eso porque yo también tengo problemas. La única diferencia es que yo no quiero que nadie más sepa cuáles son mis problemas. Pero no, necesitamos tener cuidado. Yo quiero que mi vida esté involucrada con gente que sea de ánimo. Quiero estar alrededor de personas que tengan fe. Yo quiero estar alrededor de gente que sea feliz. Yo quiero estar alrededor de gente que sea gozosa. Yo quiero estar alrededor de gente que tenga una sonrisa en su rostro. Yo quiero estar alrededor de gente que sepa cómo reírse. Quiero estar alrededor de gente que tenga un sentido del humor. No hay nada peor que un cristiano que no se ríe. No hay nada peor que un cristiano que no tenga un sentido del humor. Por favor, hermanos. Miren, nosotros necesitamos... no quiero comenzar.
Miren, es que hay algunos cristianos que todos los conocemos, hay algunos cristianos que cuando uno los ve venir, uno se da la media vuelta y comienza a correr. Y usted sabe que lo hace, no me diga que no me vea como que usted es un santurrón, sí, usted sabe. Porque usted sabe que el momento en el que usted dice, ¿cómo está, hermano?, le van a decir la verdad. Y luego van a mostrarle la cicatriz. Y luego van a mostrarles las imágenes de las cirugías. Vamos, hermanos, vamos. Yo recuerdo, estaba predicando en Inglaterra hace años, en un pueblo, como a 1 hora y media a las afueras de Londres. Y, bueno, era una iglesia de buen tamaño. Y ellos tenían una señora allí que todo lo que hacía era quejarse. Y les digo que, miren, todos los días el cielo se estaba despedazando. Todos los días algo malo le sucedía a ella. Ella era un imán para esas cosas. Entonces ella, bueno, le dijeron, sí, bueno, la primera noche que estuve allí, yo entré, yo no conocía a nadie allí. Y ella se dio la media vuelta y ella me puso contra la espada y la pared quejándose, lloriqueando. Y bueno, yo no sabía quién era ella y yo pensaba que el mundo estaba ya terminando, se oía horrible. Y luego ella me dejó y ella se fue con alguien más e hizo exactamente lo mismo. Yo dije, bueno, ya entiendo. Y unos minutos después fue al pastor y bueno, la siguiente noche, ella llegó, ella hizo la media vuelta, lo mismo, excepto que algo más sucedió esa noche. Le digo que esa mujer era un imán para cosas malas, era como que el sol se estaba despedazando o se estaba apagando y estaba quejándose, llorando, y ay, usted tiene que orar por mí, hermano. Y dije, muy bien, bueno, vamos a orar. Y esto sucedió estuve ahí una semana. Y eso estaba pasando día tras día tras día. Después de un tiempo, uno ya no quiere ver a esa gente. Entonces, el sábado, en el almuerzo, fuimos al centro y era uno de esos pueblos europeos con calles empedradas y, bueno, era como una postal. Y siendo yo un amante de la historia, estaba disfrutando, estábamos caminando y de repente dimos la media vuelta y adivinen con quién nos topamos. Les digo que, y bueno, fue un día lindo, el sol estaba brillando, los pajaritos estaban cantando, uno se sentía bien, acababa de comer, estaba viendo historia, el edificio tenía 8,000 años de edad y 1,000,000, y bueno, yo estaba disfrutando todo eso y de repente, y quejándose, lloriqueando, y yo, bueno, estaba parado ahí diciendo, bueno, y finalmente el pastor dijo, por favor, cállese ya. Y ella se quedó ahí parada y él le dijo, miren, yo he escuchado sus lloriqueos años, por favor ya pare de hacer eso. Y se quedó sentada en sus labios. Ahora, no comience a llorar, por favor. Usted necesita, ahora me encanta, él dijo, usted necesita entender que usted es una hija de Dios. Usted tiene que entender quién es usted en Cristo. Y en vez de que ande por ahí molestando a la iglesia cada día que pase llorando y quejándose, tiene que levantarse y proclame quién es usted en Cristo. Tiene que comenzar a proclamar cuán grande es Dios. Tiene que comenzar a proclamar cuán grande es Dios. Tiene que comenzar a proclamar que usted es una nueva criatura. Usted puede alabar hasta salir de su problema. Y luego ella comenzó a lloriquear y ella dijo, le dije que deje de llorar. Deje de llorar y comience a sonreír. Y yo, bueno, estaba ahí yo alejándome un poco más y en mi corazón yo decía, sí, qué bien. Una vez, papá, bueno, voy a contar esa historia también. Estábamos en Texas, no recuerdo la ciudad. Era un niño y tenían un pianista, la mujer que tocaba el piano en la iglesia, ella era así todas las noches. Ella llegaba a papá después del servicio lloriqueando, quejando, ay, hermano Fager, ay, esto me está pasando. Y así una y otra vez. Y él decía, muy bien, bueno, oraba por ella. La siguiente noche lo mismo pasaba, la siguiente noche lo mismo pasaba y la siguiente noche lo mismo. Y una noche, un sábado por la noche, y papá estaba empapado, había predicado mucho esa noche, y él estaba cansado. Ahora, cuando papá se cansaba, papá no tenía paciencia. La paciencia y el cansancio no se llevaban bien. Cuando él estaba cansado,
usted iba a recibir la carne. Entonces, él estaba tratando de salir de la plataforma y ella llegó y ella le jaló el saco. Se dio la media vuelta. Ay, hermano, ahora porque mi esposo está enfermo, va a perder su trabajo. Y papá le dijo, ¡cállese! Así nada más. Ella retrocedió y él le dijo, señora, deje de quejarse, deje de lloriquear, imponga manos en su esposo, tome autoridad sobre esa enfermedad, imponga manos sobre esos hijos y tome autoridad sobre esa enfermedad, deje de quejarse, deje de llorar, deje de quejarse y comience a alabar. Y ella se enojó tanto. Ella se dio la media vuelta y salió corriendo de ahí. Y él se fue y él dijo, bueno, le dijo mamá, ay, bueno, ya cometí un error esta noche, dijo ella. Perdí los estribos, cometí un error. Estábamos quedándonos en el cuartel de los evangelistas, que era una casa detrás de la iglesia, tenía un teléfono en el pasillo. Y como a las 3 de la mañana sonó el teléfono. Despertó a todo el mundo ahí. Y ahora yo puedo acordarme de esto. Mi habitación en la que yo me estaba quedando estaba cerca de donde estaba el teléfono y podía escuchar todo. Y papá se levantó a las 3 de la mañana. ¡Aló! Y eso fue exactamente lo que él escuchó. ¡Sí funcionó! Y no bromeo, lo primero que él dijo fue, bueno, sí, el teléfono funciona. Él no sabía quién era, pero ella dijo otra vez, ¡sí funciona! Bueno, sí, la puedo escuchar. No, sí funciona. Y finalmente dijo, usted no sabe quién soy, ¿verdad? Él dijo, no. Y le dijo, yo soy la pianista. Él dijo, muy bien. Ella dijo, yo me enojé tanto con usted que yo salí de la iglesia, pero yo llegué a casa y cuando llegué a casa sus palabras seguían dando vueltas en mi mente y yo me enojé y me enojaba más y más y yo hice exactamente lo que usted me dijo. Mi esposo estaba en la cama enfermo y yo entré, él había dejado de trabajar 2 semanas, entré y le dije, yo estoy harto y cansada de que estés enfermo. Yo impuse manos y oré por él y la oración de fe y Dios lo sanó. Él está sentado y dijo, yo me siento bien. Y dijo, por primera vez en varios días él comió, fue a mi habitación, a la habitación donde estaban mis hijos enfermos, también impuse manos sobre ellos, tomé autoridad y ellos están despiertos y van a estar en la escuela mañana. Yo solo llamé para decirle que sí funciona. Él dijo, músicos salmistas, regresen ya por favor. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Eso es hermoso. No solo limpia en el momento de la salvación, pero la sangre de Jesús continuamente purifica al Hijo de Dios. No es un evento de una vez y ya. Esa sangre constantemente fluye, constantemente obra a nuestro favor. George Williams dijo esto: el creyente puede garantizarse que él camina en la luz cuando su fe y confianza está completa y totalmente en el sacrificio de Cristo. Esto significa que él confía completamente en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz, cuando él fue salvo, y también significa que él continúa confiando en el sacrificio de Cristo en cuanto a lo que tiene que ver con su caminar diario. Debe de notarse que la fuerza de la palabra limpia está en el tiempo presente. No dice ha limpiado o limpiará. Esto significa que no hay referencia al tiempo, sino más bien a la efectividad, porque cuando se dijo que un medicamento cura la enfermedad, la comunión unos con otros significa comunión del creyente con Dios en la luz. Luego dijo esto: tal como Aarón tuvo comunión con Dios en la luz, solo es en la luz y en la virtud de la eficacia de la sangre expiatoria de Cristo que la comunión con Dios puede disfrutarse. Todo aquel que declare que tiene comunión con Dios y niega la deidad y la expiación de Cristo está autoengañada y es mentirosa, exactamente como Juan dice en el versículo 6, porque caminan en tinieblas. Cerremos. Versículo 5, hagamos resumen. Versículo 5 nos dice que esta es la naturaleza de Dios, Él es luz. Nos habla de una absoluta santidad. El versículo 6 trata con la profesión de la fe, un reclamo de la
salvación, sino obediencia a la salvación. El versículo 7 nos habla de la verdadera comunión, de andar en la luz. Entonces, con esto cierro. Examinen su caminar. Con esto cierro. Examinen su caminar. Cada uno de nosotros, diariamente, bueno, no necesariamente todos los días, pero diariamente sí, debemos de examinar nuestro corazón. Debemos asegurarnos de que estemos caminando en esa luz. Debemos de asegurarnos de que nuestra fe siempre esté en la cruz de Cristo y no en el yo. Debemos siempre asegurarnos de que nuestra esperanza esté en Él y no en la iglesia. Debemos asegurarnos de que nuestra confianza no esté en un hombre, sino en el hombre. Debemos examinarnos para saber de que no estamos permitiendo que las cosas del mundo entren y traigan engaño y que nos desvíen. Puestos de pie, por favor. Padre, venimos ante ti en el nombre de tu Hijo Jesús. Te damos gracias por la palabra de Dios y oramos que hayamos presentado aquello que sea de bendición para el pueblo y que aprendan. Y te damos toda la alabanza y toda la gloria. Y todos decimos amén.